Son sibilancias recurrentes o una tos persistente en una situación en la que el asma es probable y se han descartado otras enfermedades menos frecuentes. El asma es una enfermedad que se caracteriza clínicamente por episodios de sibilancias, tinea, tos y opresión torácica. Estas fisiológicamente son procesos de obstrucción de las vías aéreas e hiperactividad bronquial. Histológicamente es una inflamación crónica de la vía aérea. Inmunológicamente es una producción de anticuerpos IgE frente a algunos alergenos ambientales. En cambio, las sibilancias recurrentes, estas aquí se caracterizan porque son un sonido producido por la restricción del flujo aéreo, debido al estrechamiento del diámetro de las vías respiratorias por la inflamación de la mucosa bronquial. Su principal característica es que se da de 3 o más episodios de sibilancias en el niño menor a 3 años. ¿Están entendidos los conceptos? Bueno. Aquí tenemos los fenotipos de la sibilancia recurrente, en la cual se presentan en sibilancias precoces transitorias, sibilancias persistentes no atópicas y sibilancias atópicas. Las sibilancias precoces transitorias, el primer episodio se inicia generalmente antes del primer año y va a desaparecer por lo general a los 3 años. No son atópicas, es decir, que la IgE se encuentra totalmente normal y las pruebas cutáneas van a estar y el IgE específico van a ser negativas. La función pulmonar está disminuida al nacimiento, lo cual va a mejorar con el tiempo. Y los valores medios persisten bajos a los 16 años. Y los estudios de hiperreactividad bronquial y variabilidad del flujo respiratorio máximo a los 11 años va a ser negativo. Lo que es la sibilancia persistente no atópica, esta va a comenzar antes de los 3 años de vida, generalmente antes del primero y en relación con una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, y van a seguir persistiendo a los 6 años. Aquí suponen alrededor de un 20% de las sibilancias recurrentes del lactante y afecta a ambos sexos de la misma manera. IgE total se va a encontrar normal y las pruebas cutáneas van a ser negativas. Y no va a haber estigmas o antecedentes familiares atópicos. La función pulmonar va a ser normal al nacimiento y disminuida a los 6 y a los 11 años. Va a existir una buena respuesta al broncodilatador, presenta hiperactividad bronquial que va disminuyendo con la edad y suelen desaparecer a los 13 años. Y las sibilancias atópicas, aquí suponen alrededor del 20% y el primer episodio suele aparecer después del año. Tiene una mayor frecuencia en varones, el IgE total va a estar elevado y las pruebas cutáneas positivas. Generalmente, sí va a tener rasgos o antecedentes familiares atópicos, a diferencia de las sibilancias persistentes no atópicas. La función pulmonar va a estar normal al nacer y va a haber un descenso hasta los 6 años. Y luego de esto se va a estabilizar por debajo de la normalidad. Y va a existir una hiperreactividad bronquial y a los 13 años suele persistir. Ahora, en la predicción de los fenotipos de asma, nosotros no hay como pruebas diagnósticas que sirvan del todo, pero lo que nos va a servir es el índice predictivo del asma modificado de Castro-Rodríguez, en la cual se caracteriza en que va a presentar sibilancias persistentes frecuentes, mayor a 3 episodios por año en los primeros 3 años de vida. Y a esto se le suma un criterio mayor o 2 criterios menores que lo que va a dar es una alta probabilidad de asma en la edad escolar, es decir, de 6 a 13 años. Entre los criterios mayores nosotros vamos a encontrar el diagnóstico médico de eczema, que se va a hacer en niños menores de 3 años de edad, y los antecedentes de asma en los padres. Y en criterios menores, un diagnóstico médico de rinitis alérgica menor a los 3 años, sibilancias no asociadas a resfríos menor a 3 años, y eosinofilia sanguínea mayor al 4%. Bueno, como yo mencioné, este es el índice predictivo de asma modificado de Castro-Rodríguez, es lo que más se utiliza pues, de los preescolares con sibilancias recurrentes para predecir el pronóstico y facilitar la toma de decisiones, porque no hay en sí pruebas no hay pruebas, hay límites en las pruebas las pruebas diagnósticas para esto. Ahora tenemos los factores desencadenantes. En estos hay que tomar en cuenta 2 aspectos, los factores dependientes del huésped y los factores medioambientales, porque ambos son importantes. En los factores dependientes del huésped,
Tenemos los factores genéticos, que hay genes que predisponen a la atopía y genes que predisponen a la hiperrespuesta bronquial, también la obesidad y el sexo. Y en los factores medioambientales tenemos a los alergenos, a las infecciones de predominio viral, el tabaquismo pasivo, la polución, dieta y clima. ¿Qué debemos valorar en un paciente? Tenemos que valorar la edad de inicio, también la duración y frecuencia de los síntomas que va a presentar el paciente, la evolución durante el último año, es decir, cuántas veces ha ido a urgencias, los ingresos hospitalarios, el ingreso a UCI, también el patrón con cuál se presenta la enfermedad, es decir, en qué momento del año, por ejemplo, si es estacional, si es continuo, si es episódico. También los periodos de intercrisis, los tratamientos que va recibiendo y la respuesta que tiene con estos tratamientos. Los tipos de síntomas que va a presentar, por ejemplo, si tiene sibilantes, disnea, tos seca, que este de aquí por lo general se da más en la noche, en la madrugada o antes de levantarse. La sensación de opresión torácica, pero este de aquí es más en niños mayores y adolescentes. También los síntomas que va a tener con los factores precipitantes, por ejemplo, una infección respiratoria, si realiza ejercicio físico, si está expuesto a alergenos o si está expuesto a humo de tabaco. Y también hay factores agravantes o comorbilidades, por ejemplo, si ha tenido rinitis asociada, reflujo gastroesofágico, alergia alimentaria, obesidad. Pero es importante preguntar todos los antecedentes, por ejemplo, los antecedentes personales de atopía, si las familias han tenido asma o atopía, los antecedentes perinatales, la afectación de la calidad de vida, es decir, si hay rendimiento y absentismo escolar, una limitación de actividad física o problemas emocionales. El asma se va a clasificar en cuatro, episódica ocasional, episódica frecuente, persistente moderada y la persistente grave. La episódica ocasional, este de aquí, casi todos tienen las mismas características, pero van cambiando, dependiendo el grado del asma que tenga. La episódica ocasional es en la cual hay episodios de pocas horas o de días de duración, menos de una vez cada 10 a 12 semanas. El máximo va a ser en el año 4 a 5 crisis. Este es asintomático en la intercrisis como una tolerancia al ejercicio. La exploración funcional respiratoria va a estar normal en la intercrisis, es decir, FEV1 mayor a 80% y variabilidad PEF menor a 20%. En lo que es episódica frecuente, aquí los episodios van a ser menor de una vez cada 5 a 6 semanas, es decir, un máximo de 6 a 8 crisis al año. Va a haber sibilancias a esfuerzos intensos, intercrisis asintomáticas, exploración funcional respiratoria, y va a estar normal en la intercrisis, FEV1 mayor a 80%, variabilidad PEF menor a 20%, que es igual al como se encontraba el episódico ocasional, pero la diferencia son los episodios que se presentan y las sibilancias. En la persistente moderada, vamos nosotros aquí a encontrar episodios más de una vez cada 4 a 5 semanas. Va a haber síntomas leves en la intercrisis, va a presentar sibilancias a esfuerzos moderados. Aquí, a diferencia de los anteriores, ya va a haber síntomas nocturnos menor a 2 veces por semana. Va a haber necesidad de agonistas de 2 a 3 veces por semana. Y en la exploración respiratoria, el FEV1 se va a encontrar en 70 y 80%, y la variabilidad del PEF entre el 20 y el 30%, a diferencia de lo anterior, que se encontraban mayor a 80% y menor a 20%. Y la persistente grave, aquí vamos a encontrar ya episodios frecuentes. Va a haber síntomas en la intercrisis, va a haber requerimientos de agonistas mayor a 2 o 3 veces por semana, síntomas nocturnos mayor a 2 veces por semana, sibilancias a esfuerzos mínimos. En la exploración de la función respiratoria, vamos a encontrar la FEV1 que está menor a 70% y la variabilidad del PEF que va a estar mayor a 30%. ¿Hay alguna duda de la clasificación del asma? Todo va como en escalón, dependiendo de cómo va agravándose la situación. Ahora con la evaluación clínica, vamos a ver la evaluación clínica menor a 3 años y mayor a 3 años. Menor a 3 años, lo que debe incluir la historia clínica son los antecedentes personales y familiares, porque todo esto nos va a servir al diagnóstico del asma. Entonces, la edad de inicio, la frecuencia y gravedad de los episodios, la coexistencia o no con infecciones respiratorias y la presencia de factores de riesgos ambientales. Es importante saber que en general no es necesario solicitar de manera rutinaria exámenes complementarios, a no ser que haya síntomas persistentes y graves,
o que haya alguna falta de respuesta a algún tratamiento habitual, dudas diagnósticas o sospechas de una patología base. Algunos signos o síntomas se hace sospechar la presencia de una patología de base con un comienzo muy precoz, es decir, antes de los 2 meses, sibilancias localizadas de forma persistente, sibilancias continuas sin respuesta al tratamiento controlador, síntomas relacionados con la alimentación, diarrea persistente y soplo cardíaco. Hay otras pruebas complementarias que se utilizan y son el hemograma, pero este de aquí más bien es para valorar la eosinofilia. Las inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, IgE, se hace una radiografía de tórax y también el prick test a neumoalérgenos, que esta es la prueba en la cual se expone a alérgenos para ver si esta tiene una reacción. En lo que corresponde a la valoración clínica mayor a 3 años, aquí el paciente se va a caracterizar por presentar tos seca, disnea, fatiga, sibilancias, opresión del pecho, y esta opresión del pecho se da más, como ya he mencionado anteriormente, en adolescentes o en niños que ya son mayores. Este de aquí en la clínica va a variar en intensidad y en el tiempo y en el patrón característico, porque es más frecuente por las noches, en la madrugada o antes de levantarse. Estos aquí se desencadenan por virus de vías aéreas superiores, irritantes como la exposición al tabaco, la contaminación, olores o humo, por la práctica del ejercicio físico, por las emociones, el cambio de clima y por los desencadenantes individuales que ya hemos mencionado anteriormente, que son la exposición de alergia. Ok. Alejandra. Dígame, doctora. Continúa, por favor. Ya. Démosle un chancecito a Brenda que vaya a tomar agüita. Ok. Bueno, también se realiza la valoración funcional y esta de aquí sirve en realidad para confirmar el diagnóstico del asma o para verificar si está teniendo respuesta al tratamiento, si hay una evolución o para poder cuantificar cuál es la gravedad de la enfermedad. Entonces, aquí se puede realizar de 2 formas. Para los niños que son colaboradores o aquellos que son mayores de 6 años, porque a ellos sí se les puede realizar la espirometría forzada. En cambio, cuando son menores de 6 años o niños no colaboradores, ya no le hacen la espirometría, sino que le hacen la plestimografía corporal. También tenemos los tipos de pruebas que realizan, que son la prueba broncodilatadora y la de la hiperrespuesta bronquial. La prueba broncodilatadora, que consiste en realizar una espirometría forzada y que esta se va a repetir a los 15 minutos, luego de haber administrado un agonista beta 2 adrenérgico de corta duración, como los ABA, es decir, como el salbutamol, que bueno, pueden usar de 400 gramos, que va a ser igual a 4 pulsaciones, o que va a ser equivalente a la terbutalina. Y también lo de la hiperrespuesta bronquial, la cual se valora mediante pruebas de provocación bronquial inespecífica, pero igual más adelante va a estar un algoritmo. ¿Puedes seguir la diapositiva? Ya, este es el algoritmo para el diagnóstico del asma. Primero debemos tener una sospecha clínica, es decir, que presente tos, disnea, los sibilantes, todos esos, ¿no? Y bueno, entonces ahí le vamos a realizar una espirometría forzada. Luego de esto, también se puede realizar una prueba broncodilatadora y vamos a ver la respuesta, si esta es negativa o si es positiva. En caso de que sea positiva, pues podemos decir que tiene asma. Pero en caso de que sea negativa, hay que hacer otro estudio, que es el de la hiperrespuesta bronquial. Y aquí otra vez valoramos si es negativo o si es positivo. En caso de que sea positivo, ya decimos, tiene asma. Pero si sale negativo, debemos reevaluar y poder reconsiderar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya, el diagnóstico diferencial del asma, pues depende de si es en recién nacidos, si es en lactantes mayores o en los niños mayores de 1 año. En los recién nacidos, como por ejemplo displasia broncopulmonar, anomalías congénitas de la región laríngea, como una laringomalacia, o anomalías congénitas de la tráquea, anillos vasculares o membranas laríngeas, eso con respecto a los recién nacidos y lactantes muy pequeños.
Los lactantes mayores, como el CRUP, el reflujo gastroesofágico, la fibrosis quística, anomalías cardíacas también, debemos descartar eso. En los niños mayores de 1 año, pues puede ser la aspiración de un cuerpo extraño, la discinesia ciliar primaria, una bronquiolitis obliterante, anomalías congénitas del pulmón, disfunción de las cuerdas vocales. Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento del asma. Antes de empezar con esto, debemos saber que tenemos el tratamiento para la fase aguda cuando son las crisis y el tratamiento cuando ya, o sea, tiene la patología en sí establecida, que son dos cosas diferentes. No tenemos que confundirnos entre la enfermedad en sí y cuando presente una crisis. Los objetivos del tratamiento, según Gina, pues tenemos que, hay que conseguir que los síntomas que son crónicos ahora sean mínimos o que ya no existan. También prevenir las exacerbaciones, mantener la función pulmonar que esté más próxima posible a los niveles normales. También mantener los niveles normales de la actividad, y aquí se incluye lo que es la actividad física. Evitar los efectos adversos de la medicación antiasmática, que ya la vamos a ver más adelante cuáles son los antiasmáticos, prevenir también la evolución hacia la limitación irreversible del flujo aéreo y prevenir la mortalidad por asma. Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento del asma. Esto se divide en el tratamiento del episodio agudo, que se llama farmacológico de rescate, y en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Entonces, en el tratamiento del episodio agudo, que sería más bien valorando la gravedad de la crisis del asma, y para esto hay un score pulmonar que está más adelante, y para esto podemos usar o bien los SABA, como el salbutamol inhalado, o los anticolinérgicos inhalados, como el bromuro de ipratropio. O sea, hay casos en los que usan el SABA y hay casos en los que no. ¿En qué casos no se podría usar? Como cuando las personas tengan taquicardia. Entonces ahí ya más bien usarían el bromuro de ipratropio. Y en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo están los glucocorticoides inhalados, los antagonistas de los receptores de leucotrienos como el montelukast, los LABAs, que son los de larga duración, pero estos nunca se dan de una forma aislada, sino que se dan más otro fármaco. La inmunoterapia sublingual o subcutánea, que ya vamos a ver también lo de los niveles, porque estos se usan en el escalón 2 o 4, y bueno, que no hay que olvidar la educación del niño y su familia. Y siguiente, por favor. Ya, esta es la Pulmonary Score, y esta es para valorar la crisis del asma, no es para valorar la enfermedad en sí. Entonces, ¿esto qué parámetros evalúa? Va a evaluar tanto la frecuencia respiratoria, dependiendo si el niño es menor de 6 años o si ya es mayor de 6 años. También valora las sibilancias, si están al final de la aspiración, en toda la aspiración o en la inspiración y expiración. El otro punto también que va a valorar es el uso de los músculos accesorios. Entonces va a tener una puntuación que va desde el 0 hasta el 3. Y en cada parámetro vamos a ir sumando. Si da de 0 a 3, pues quiere decir que está leve. Si es de 4 a 6, es moderada. Y si es de 7 a 9, ya es grave. Entonces, esto nos sirve mucho para poder realizar un manejo inicial. Siguiente, por favor. Ya, este es el tratamiento del episodio agudo del asma, es decir, cuando hay crisis asmáticas. Entonces, como ya sabemos que pueden ser leves, moderadas o graves. En caso de que sean unas crisis leves, se puede usar una dosis de 2 o 4 puls de salbutamol con cámara, o sea, eso, o si no, se puede usar una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo de salbutamol nebulizado. Y esto lo vamos a reevaluar en 15 minutos y vamos a ver su respuesta, es decir, si tiene una respuesta, se le puede dar el alta, pero se le pueden mandar fármacos beta 2 a demanda dentro de un plan escrito, y en caso de que no responda, ya la vamos a empezar a tratar como si fuera una crisis moderada. ¿Cómo se trata la crisis moderada? Se empiezan a aumentar las dosis, es decir, ahora se usan hasta 3 dosis de 6 a 8 puls con salbutamol con cámara cada 20 minutos. O se pueden usar hasta 3 dosis de 0.15 miligramos por kilogramo. Si nos damos cuenta, esta
o sea, es lo mismo de los 0.15 miligramos por kilogramo, solamente que se aumentan las dosis, ¿no? De salbutamol nebulizado. Y otra vez vamos a reevaluar en 15 minutos tras la última dosis. Y vamos a ver su respuesta. Si responde, se le puede dar el alta, pero como sabemos, con otra medicación, pero si no responde, ahora lo vamos a tratar como si fuera una crisis grave de asma. Entonces hay que ver su oxígeno, cómo está, si está mayor a 94. Entonces ahí vamos a ver más 3 dosis de nebulización, también de 0.15 miligramos por kilogramo, de salbutamol, más ya sea 250 o 500 microgramos de bromuro de ipratropio. O 3 dosis de Pulse de salbutamol más 3 dosis de 2 o 4 Pulse de bromuro de ipratropio con cámara cada 20 minutos. Es decir, o damos la partecita de arriba o damos la partecita de abajo. Más 2 miligramos por kilogramo de prednisona oral o intravenosa. Entonces ahí tenemos que ver si hay urgencia, porque ahí se lo mandarían más bien al hospital, se lo va a derivar. E incluso se lo puede internar en el UCI. Y en el centro de salud, pues hay que ver para enviarlo al hospital, que haya un transporte adecuado, la nebulización que sea continua. Aquí van a estar contraindicados los medicamentos como los antihistamínicos, los antitusígenos, los mucolíticos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora este es el tratamiento de mantenimiento del asma, o sea, cuando tiene la patología, no la crisis en sí. Están, bueno, se los divide en lo que son los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Cabe mencionar que el tratamiento del asma debe ser escalonado, es decir, no es que en primera instancia se va a dar ya el tratamiento sublingual. No, igual ya vamos a ver eso de las escalas. Bueno, entonces tenemos los broncodilatadores que pueden ser como los ABA, que son los de corta duración, como el salbutamol, la terbutalina, y agonistas beta 2 de larga duración, como por ejemplo el salmeterol, el formoterol, los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio. Eso con respecto a los broncodilatadores. Y con respecto a los antiinflamatorios, pues están los corticoides inhalados, que son los que más se utilizan, los corticoides orales, y bueno, ¿puedes seguir, por favor? Antes se usaba también la adrenalina como tratamiento. Ya, ahora esto que pueden observar son los escalones del tratamiento del asma, pero ¿cómo sabemos en sí en qué escalón va a estar? ¿En qué escalón nosotros lo colocamos? Va a depender mucho del grado de control, es decir, puede ir desde 0 a 36, pero esto lo vamos a valorar mediante 9 preguntas y en esas preguntas van a estar valoradas de 0 a 4. Es decir, con literales A, B, C, D. Puedes seguir un ratito y ahorita retrocedes. Ya, estas son las preguntas, son 9. Entonces, mientras más alta sea la valoración, quiere decir que hay un mal control. Entonces, lo ideal sería de que todas las respuestas nos den la suma de 0. Pero si ya la suma es mayor o igual a 8, quiere decir que no hay un correcto grado de control. Y así es como, o sea, tenemos que hacer esas preguntas y empezar a puntuarlas de 4, 3, 2, 1 y 0. Anterior, por favor, retrocede. Ya, entonces así es como los vamos a colocar en el escalón. En el escalón 1, que sería lo ideal, es decir, que no haya una medicación de control. Ya, otra cosita. Lo que pueden observar en la parte de arriba es el tratamiento escalonado del asma en los menores de 3 años. Y en la parte de abajo es para los mayores de 3 años. Y entonces lo ideal sería eso, el nivel 1, que no haya una medicación de control. En el nivel 2, para los menores de 3 años, se usan los glucocorticoides inhalados a dosis baja o los de los leucotrienos, como por ejemplo el montelukast. En el tercer nivel, que van a estar los glucocorticoides inhalados a dosis medias, o se pueden dar glucocorticoides a dosis bajas más el montelukast. En el nivel 4, los glucocorticoides inhalados a dosis medias, más los los agonistas de los receptores de los leucotrienos, que sería el montelukast. En el nivel 5, los glucocorticoides inhalados a dosis altas, más, por ejemplo, el montelukast.
Y en caso de que no haya un control, pues se pueden añadir los agonistas beta-2 adrenérgicos de larga duración, como por ejemplo el salmeterol. Y en el nivel 6, pues que ya se usan los glucocorticoides orales. Eso sería con respecto a los menores de 3 años, y con respecto a los mayores de 3 años va a ser un poco parecido. En el escalón 1 no hay una medicación de control. En el 2 hay glucocorticoides inhalados a dosis bajas o con el montelukast. En el nivel 3, los glucocorticoides a dosis media o glucocorticoides a dosis bajas, pero se usa más los agonistas beta-2 adrenérgicos de larga duración. En el nivel 4 se dan los glucocorticoides inhalados en dosis medias más los agonistas beta-2 adrenérgicos de larga duración. En el nivel 5 también se dan los glucocorticoides inhalados a dosis altas, más los LABA, que serían los de larga duración, como el salmeterol, y en el 6, que se dan los glucocorticoides oral, y bueno, hay que ver también lo de los anticuerpos anti-IgE. Siguiente, por favor. Siguiente. Ah, no, espera, sí, siguiente. Ya esas son las preguntas. Y bueno, estas son las dosis recomendadas para los medicamentos utilizados en las crisis asmáticas. Cabe mencionar que las crisis del asma es cuando presenta el episodio en ese momento, no es cómo ha ido evolucionando su enfermedad. Entonces se puede utilizar el salbutamol, que es el SABA, que es el de corta duración, y igual les vamos a dejar la presentación para que lean las dosis y la forma de administración. Pero bueno, los fármacos son el salbutamol, la terbutalina, la prednisona, o se puede usar incluso la prednisolona, que es parecido, el bromuro de ipratropio, el oxígeno, y como dije, la adrenalina, bueno, esta se la usaba antes, pero ahora no se la utiliza. Y bueno, ahí ya No, pero vendría el caso. salió la adrenalina, prácticamente, o sea, lo que pasa es que la adrenalina, aminoxicilina, se usaban mucho antes como un tratamiento en la crisis de asma. Pero nosotros tenemos ahora medicamentos que son mucho más efectivos y con menos efectos colaterales. Sabemos que el salbutamol, ¿cuáles son los efectos colaterales? Taquicardia, irritabilidad, el bromuro de ipratropio, que como es vagotónico, se comienza también a sentir inquietud, las mejillas, por ejemplo, se ponen rosaditas, rositas, y bueno, también principalmente irritabilidad. Ya los glucocorticoides, ustedes ya saben, ¿no? Leucocitosis, aumento del apetito, cuando es un largo tratamiento, y cuando es tratamiento corto, en altas dosis puede provocar aumento de la glucemia. Entonces, el Cushing, ¿no? El Cushing ya, pero a largo tiempo, cuando tenemos el efecto inmunosupresor. Entonces, los efectos colaterales como son un poco comparados y decimos son bajos frente a lo que podemos nosotros, son bajos a la respuesta benéfica que puede tener frente a estos medicamentos en una crisis de asma. Entonces, por eso es que ya prácticamente son los que más se usan, ¿no? Ya saben, crisis de asma tienen que usar broncodilatador de corta duración y corticoides. Son los tratamientos que deben de ser ya. Ritmos en la crisis de asma, cómo se mantienen en los tiempos, ¿no? Se va intentando. ¿Dónde está el algoritmo en la crisis de asma? Ese algoritmo cuando es leve, moderada y grave. Ustedes lo tenemos. Entonces, estas son las dos. Bueno, ¿alguna pregunta? Miren, esta es una patología que ustedes sí la van a tener en emergencia. Sí la van a tener en emergencia, y nosotros tenemos que evaluar bien al niño para saber, bueno, el niño se interna, no se interna, el niño sigue, se va para casa, ¿con qué se va para casa? El niño regresa antes de eso. El niño ¿con qué lo mandamos? ¿Cuándo tiene cita? Ahí está, ¿no?
Entonces, este es el tratamiento del episodio agudo de asma. Entonces, ustedes tienen que tenerlo en la cabecita. Si llegó el niño, tiene una crisis, imaginémonos, lleva con una crisis moderada, casi todos estos niños ya tienen antecedentes, que llegan a emergencia, ya tienen antecedentes de asma. Ahora, cuando están debutando, ahí sí, ¿no? Entonces tienen que ver en qué casillero ustedes lo colocan. Y bueno, la mayoría de veces, gracias a Dios, llega entre crisis leve y crisis moderada. La crisis grave es muy poco frecuente, por suerte. Entonces, nos llega el niño con crisis leve o con crisis moderada, y nuestro objetivo es sacarlo primero de la crisis. Sacarlo. La mayoría responden muy bien al tratamiento con broncodilatador de corta duración. Pero cuidado con ese niño que usted respondió muy bien, muy bien, y lo mandan para la casa sin tratamiento. No, ese niño tiene que seguir teniendo el tratamiento en casa. Entonces, la crisis leve, ya comienzan de 2 a 4 puffs de salbutamol, siempre con cámara. Peor si está debutando, porque el niño no va a saber utilizar ese puff, ese inhalador. Entonces, siempre con cámara. Ya cuando el niño ya está grande, ya tiene sus antecedentes y ya tiene experiencia, mejor que montar en el inhalador, ya es diferente, ¿no? Él mismo lo hace. Él mismo lo hace y la mayoría de veces no va al hospital porque cede y mejora en casa, porque ya sabe cómo hacerlo. Bueno, entonces nos llega con crisis, imaginémonos leves, hacemos los puffs de salbutamol, 2 a 4 puffs con cámara, cada 15 minutos o cada 20 minutos durante 3 veces. ¿Sí? Lo revalúan, responde, se va de alta con beta 2. En crisis moderada, miren, hace otra vez 15 minutos, responde, se va alta con beta 2 y con 1 miligramo por kilo de prednisona de 3 a 5 días o hasta resolución. Esto quiere decir que tienen que volver a revalorar este niño. Estos niños, mejor dicho, tienen que revalorarlo. Si no responden, entonces interna, y de pronto no es que interna con crisis grave, pero interna no mejoró, no respondió al broncodilatador, y nosotros tenemos que internarlo muchas veces con salbutamol de corta duración y con corticoides. Miren que acá ustedes no usan corticoides, pero eso ya depende mucho de las características del cuadro. De pronto le mandamos con corticoides y tenemos que revalorar por lo menos en 48, 72 horas, es decir, después de 2 a 3 días. Eso depende mucho de las características de la crisis, del comportamiento del asma y de la inmunidad de cada individuo y tratamiento. Bueno, miren que aquí el antagonista de receptores leucotrienos, digamos que no es que está contraindicado, sino que no sirve. Aquí este no es el tratamiento, el crisis no es el tratamiento. Eso lo dejamos para tratamiento de crisis, de asma. Bueno, ¿alguna pregunta sobre asma? A ver, algo que también dice aquí, baja la diapositiva, no, ni el eje. Suéltalo para ver abajo, que dice que también los antibióticos. Los antibióticos, si es una crisis y no tiene antecedentes, no se usa antibióticos. Pero hay que recordar que muchas veces estas crisis son desencadenadas por infección. Entonces tenemos que tratar a veces estas infecciones. Muchas veces mejora, pero no termina de mejorar completamente esta crisis porque tiene una infección bacteriana sobreañadida. Entonces, si una crisis de asma, ustedes ven que inició ahora, que no tiene antecedentes catarrales, que no tienen otro antecedente de infección, no necesitan antibióticos. Pero si ustedes ven que una infección pudo haber desencadenado la crisis, hay que usar el antibiótico, ¿no? Entonces no hay que decir que está contraindicado porque no está contraindicado porque no es necesario. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No ha habido ninguna. Nada, ¿están dormidos?
No, aquí estamos, doctor. Yo tenía una pregunta, doctora. Popularmente se conoce que antes se mandaba mucho lo que era el Montelukast. No, Para... todavía está en el consenso. Todavía, sí. Pero hoy el Montelukast es un antagonista de los receptores de leucotrienos. Sí. O sea que estaba ahí en la diapositiva que estaba contraindicado. Sí, Es que sí ese no, escuchaste toda la Es que ahorita no está pésimo mi internet, disculpe si no. como que Si te lo, dormiste en un si lo rato, porque eso sí mencionaron lo y no. hablaron. sí, es que Alejandra lo hasta, habló. sí, que ese, en lo que es crisis en sí no se usa, pero más bien Ah, ya, ya, el para el mantenimiento. tipo de Mm, mantenimiento ahí sí. Ajá. ya, listo. Inclusive está en el consenso. En el consenso está, y según la clasificación, como habló Alejandra, ¿cuándo se lo usa? Particularmente yo lo uso bastante, principalmente si tiene una eosinofilia. Si no tiene una eosinofilia o si tiene el IgE elevado, yo lo uso bastante. En los consensos no es que de primero, es más, primero se usa un glucocorticoide inhalado, antes del antileucotrieno, principalmente en rinitis, en, en dermatitis atópica. Yo he visto que me resuelven muy bien los receptores antileucotrienos. Entonces, porque me bajan la IgE y me evitan. En dermatitis atópica lo uso mucho, yo particularmente. Y también están en los consensos. Pero tengo buena respuesta a los Montelukast. Muy buena respuesta. Bueno. Ah, ya, entonces, gracias. Y disculpen, es que tal vez no Sí, escuché yo. sí, lo dijeron las expositoras. Bueno, Tengo es una más, pregunta. en la 18, pongan la 18, la diapositiva 18. ¿Ya? Aquí está, mira William, aquí está el uso de antileucotrieno en la 18. El uso del antileucotrieno, miren, desde cuando son las crisis, o sea, cuando es el asma, que es catalogado como una asma prácticamente moderada, de leve a moderada, ustedes la pueden usar inclusive en niños menores de 3 años. Es nuestra primera vez con glucocorticoides inhalados. Entonces, y muchas veces cuando no se repite la crisis, si tiene dermatitis atópica, yo uso mucho solo con antileucotrieno inhalado. ¿Ves? Con antileucotrieno. ¿Sí? ¿Ya? Si se dan cuenta en este tratamiento, solamente en las crisis moderadas a graves, usamos el salbutamol de larga de acción larga. ¿Saben cuál es este? ¿Sí saben el nombre comercial? ¿De cuál, doctora? De beta 2, de larga. Es el salmeterol. Bueno, el Sí, comercial no sí, me sé el sí. nombre. El comercial es el ceretide. El ceretide va, va glucocorticoide más el, 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 este, el beta 2 de larga duración. Entonces, ese es ahora también hay otro, no me acuerdo el nombre comercial. Otro. Hay ahora leucotriena junto con antihistamínicos. Es más bien para rinitis, para entonces ya vienen corridos. Bueno, vienen juntos, mejor dicho. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una. Buenos días. William, ¿quién? Carlos Palma. Carlos Palma. Eh, ¿Se podría asociar el aumento de peso de la obesidad con el asma? Chicas. Ese era ¿Cómo? uno de los factores de Ujú. riesgo, uno de los factores desencadenantes, se lo dijo en la exposición, el asma y el sexo también. Creo que en la diapositiva 5 creo que está, más o menos. Están los factores de riesgo y entonces tiene la obesidad. Y es un dato interesante, un dato muy interesante porque, ahí está, porque aquí en experiencia también lo he visto mucho. ¿Está?
A ver, él tiene muy de la obesidad, yo le mando a hacer exámenes de todo y casi tiene obesidad, tiene a veces la IgE elevada, y cuando a veces lo encuentro y yo comienzo a preguntar y no tanto que ha tenido asma, pero sí alergia, entonces tiene rinitis, tiene dermatitis atópica, principalmente rinitis. Si ustedes, lástima que no hay para hacer consulta externa, pero si ustedes se iban a dar cuenta, la rinitis es muy frecuente el rinitis en nuestro medio. No sé en verdad si anteriormente también había rinitis y no se diagnosticaba, pero o es que ha aumentado de verdad. ¿Y en el sexo? ¿Cuál sexo? El masculino. Seguro. Sí. En asma. El sexo femenino. El sexo más es femenino. El sexo más es femenino, o sea, parece ser que tiene para las alergias. Se parece más femenino. Pero bueno, los factores medioambientales yo creo que son un dato muy importante para ahora, no solo para desencadenar, sino para prácticamente como que dice, o sea, en verdad desencadenan y diagnosticamos, ¿no? Desencadenan y diagnosticamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, la polución, los alergenos, cambios de temperatura, ¿no? Las infecciones, por eso es que en los niños menores de 3 años se hace tan frecuente y nosotros decimos, bueno, ahí es que es la diferencia entre sibilancia recurrente. Y sibilancia recurrente llama es por el tiempo de duración, ¿no? Desaparece prácticamente. Las sibilancias recurrentes, que ustedes se dan cuenta, casi todas desaparecen ya van desapareciendo con la edad. Entonces terminan no siendo asma, mientras tanto que el asma es para toda la vida, puede desencadenarse para toda la vida. Doctora, una cosa, o sea, yo leí, o nosotros leímos en la epidemiología que es más frecuente, o sea, 2 mujeres por cada hombre, pero en la infancia es más frecuente en niños que en niñas. O sea, más para las infecciones, para las sibilancias recurrentes, ya porque todavía tenemos pero en cambio ya después en asma, o sea, en niños mayores, ya igual que igual que en el adulto, ya. Asma, es más en mujeres, ustedes dicen, dos mujeres para uno, 2 por 1. Bueno, vamos al caso clínico. Bueno, a continuación tenemos un paciente masculino de 7 años de edad que es llevado por sus padres al centro de salud de forma urgente por presentar tos intensa, dificultad respiratoria y fatiga. En los antecedentes familiares, la madre refiere alergia a polenes desde la infancia con rinoconjuntivitis y asma, y el padre dermatitis de contacto y es fumador activo. En los antecedentes personales del niño, el embarazo con controles prenatales completos, parto autóxico a las 39 semanas, antropometría normal al nacimiento, no hubo presencia de patología en periodo neonatal, lactancia materna hasta los 16 meses, introducción de alimentación complementaria sin incidentes, actualmente variada y sin intolerancias. El desarrollo pontoestatural es adecuado y la vacunación está arreglada. El desarrollo psicomotor adecuado. Buen rendimiento escolar. Refieren que desde 6 meses el niño tuvo 5 episodios de broncoespasmo, sin fiebre ni cuadro catarral acompañante, que se trataron ambulatoriamente con broncodilatadores. Tiene buena tolerancia al ejercicio y no ha presentado intervenciones quirúrgicas. Ya, esperen un ratito. Bueno, ¿qué opinan del caso? Perfecto. Shirley. Me digan mientras. Hola. ¿Qué opinas del caso? ¿Qué te gustaría saber entre los antecedentes del Bueno, niño? ¿Están claros? ¿Falta alguna cosa? estoy leyendo otra vez.
el caso. El embarazo. Bueno, ¿qué piensas de ese niño? O sea, A ver, motivo, paciente. aparentemente es el primer episodio, ¿no? Madre. No. Eh, el antecedente de la mamá, que la madre tenía alergia y tiene asma la mamá. El papá es fumador, también puede ser. ¿Qué opinas del caso? ¿Qué te llama la atención en este caso? Lactancia materna hasta los 16 meses. Introducción. Refiere desde hace 6 meses. ¿Sí? Que tiene 5 episodios en 6 meses. Exacto. Miren, este Tiene niño, 5 episodios. este niño es o sea, tiene los broncoespasmos no han sido controlados. O sea, prácticamente, si ustedes si tienen en la clasificación del asma que ustedes presentaron, ¿en qué estadio está? Primero, persistente o episódica. Sería persistente. Sería persistente. Y persistente moderada. Porque o sea, tiene 5 episodios, ¿no? Está presentando un episodio por mes. Está presentando un episodio casi por mes. En los índices predictores de asma, aunque son evaluados para niños pequeños, ustedes se dan cuenta, papá y mamá con alergia, y el padre tiene dermatitis de contacto. No está en el índice predictor de asma dermatitis de contacto en el padre, más bien es en el niño. Pero si ustedes se dan cuenta, o sea, tienen los antecedentes de los padres, está mal controlada esa asma, muy mal controlada. Esa asma no es tanto, por los antecedentes, por eso. Me da la idea de que no está llevando un control. Si no es que no lo han medicado, debe ser que el niño no lo está haciendo, o en este caso los padres no están incentivando y diciendo al buen uso de medicación para prevención de las crisis. ¿Ya? Tiene buena tolerancia al ejercicio, sin embargo, 5 crisis en una. Ahora, ¿a qué edad sucede? Algo en la casa puede ser que también está desencadenando. También tienen que preguntar, ¿tienen gatitos? ¿Tienen perritos? ¿Sí? La comida, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Sí? Todo eso tienen que estar preguntando. Entonces, en este paciente ustedes tienen que dedicarle un tiempo. No puede decir, y se fue. En el momento de la crisis, ahí sí, tratan la crisis y se fue. Pero en el momento de la consulta, este paciente tiene que estar bien, o sea, tienen que preguntar, tienen que hacer una buena maniobra, tienen que dedicarse a preguntar muchas cosas. Entonces tienen que preguntar qué come, desde qué comen el desayuno, porque no comen nada, todo sano. No, tienen que preguntar desde qué comen el desayuno, qué comen en la escuela, qué comen el almuerzo, qué comen entre las comidas. Bueno, y aquí sí es importante, todo eso ustedes lo van a reflejar en el peso. ¿Cómo está el peso del niño? Porque lamentablemente, o sea, no sé si sigue, ahora sí, vamos a la siguiente. O sea, lo que les quería decir es, miren cómo no hay, sigan la siguiente. Ya, antes, vamos con los otros, ¿no? Exacto, Giovanna es alfombras, peluches, colchón, exacto. Tienen que saber eso, si tienen lana, con qué se acuestan, con qué se arropan. Entonces nada de eso, nada de peluches, nada de lana, nada de talco. A los niños pequeños les encanta ponerle talco. Yo creo, doctora, que también haría falta la procedencia, cómo es la casa, si es hecha de madera, si es de cemento, porque también en el caso de que sea de cemento, la humedad afecta bastante Sí, o sea, en todo el eso, todo asma. tiene que Ajá. preguntar, si tienen ventanas, si cierran las ventanas, si cierran las... Si tienen, hay a veces cuartos en que ponen todo, entonces todo eso tienen que preguntar. Bueno, entonces en el peso ustedes van a reflejar cómo está comiendo el niño. Siempre. No, el niño no quiere comer,
a veces un año y medio, un año, los niños no comen bien. Entonces, dice, no come nada, no quiere comer, pero si le llenan de fruta, le mandan toda la leche, todo el día pasan tomando leche. Y claro, para la mamá es más fácil meterle la teta a sentarse y tener mucha paciencia en darle de comer al niño, porque la mamá tiene que hacer otras cosas, ¿no? Ahora en la pandemia yo creo que lo que ha ayudado es que se queden en casa. Bueno, entonces sigamos. A ver, ¿quién estaba hablando? Era Leonela. Sí, en cuanto a la enfermedad actual, el escolar que desde hace 4 horas presenta tos, sibilantes y dificultad respiratoria de aparición brusca y que ha ido en aumento. Se encuentra febril y no tiene cuadro catarral acompañante. En la exploración física está consciente, orientado, con decaimiento, pero colaborador. Tiene una adecuada nutrición e hidratación, la saturación de oxígeno es de 94%, la frecuencia respiratoria de 42 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto y la tensión arterial de 110/73 milímetros de mercurio. En el tórax se observa el uso de músculos accesorios con incremento leve y se ocultan sibilantes diseminados en toda la expiración. La auscultación cardíaca presenta taquicardia, no se auscultan soplos y los pulsos periféricos son simétricos. Presenta enrojecimiento en fracturas de miembros con lesiones de rascado. El resto de la exploración completa sin alteraciones y lo que es el PEP está en 75%. Si nos podrían colaborar con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores que favorecen al desarrollo de asma en el paciente? ¿Alguien que quisiera colaborar? Chicos, alguien que hable, por favor, que pueda responder esas preguntas. Paneso. Doctor Paneso, vamos. ¿Cuáles son los factores que favorecen al desarrollo de asma en este paciente? Favorecen los factores desencadenantes que estaban hablando, vamos. Bueno, al parecer nadie quiere hablar. Doctor Paneso. A ver, Denise quiere hablar. Vamos, Denise. Ya, yo creo que, bueno, el asma de la mamá, que vendría a ser familiar, y también que el papá es fumador, podría ser la vivienda, o como ya hablaron, de si tiene, no sé, si duerme con peluches, si tiene alfombras, y eso, ambientales, como quiera. Sí, en realidad los antecedentes familiares es lo que más llama la atención aquí, ya que la madre dice que presenta asma y el padre dermatitis de contacto. ¿Y cómo clasificarían el asma de este niño? La enfermedad, no la crisis. Lo clasificaría como moderado porque el PEF está en 70 y la saturación está en 94 y ustedes mostraron un cuadrito donde si este estaba entre 60 y 80 y 91 y 94 de saturación es moderado. Ajá. Según la clasificación del asma es persistente moderada. Listo. Vamos, sigamos. La siguiente. Ya, ahora, ¿cómo clasificarían la crisis asmática? Según la Pulmonary Score. Ari. Ari.
Ariceni. Dixie. Dixie Pinel. ¿No me escuchan? Sí, se Sí, le sí, escucha. Ahora sí se le escucha. Bueno, Dixie. Ari. Elías. Se lo clasifica como una crisis de asma moderada también, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Bueno, ya ¿Quién lo está hablando? señalaron. Sí, según la escala, porque la frecuencia respiratoria es de 42, será de una puntuación de 2. Las sibilancias se escuchan durante toda la expiración, también es una puntuación de 2. Y el uso de músculos accesorios es de incremento leve y es una puntuación de 1, sería 5. Lo que se encasilla en moderada. Y la saturación de oxígeno es de 94. Entonces sería una crisis de asma moderada. Entonces, ¿cómo la tratarías? ¿Cuál sería el manejo inicial? Salbutamol. ¿Quién está hablando? Sí. Carlos. Carlos Cedeño. Ah, sí. Ok, Carlos. Exacto. Está- Se realiza... ya, ok. Carlos Ajá, está salvándole la campana a los compañeros. Bueno, sí. exacto, se realiza nebulización con salbutamol, 1 gota por kilogramo de pesos, más 3 cc de solución salina cada 15 minutos y reevaluar. ¿Recuerdan cuántas dosis se daban a crisis moderada? Ya, no olviden que también pueden hacerlo con el spray. 3. Ajá, exacto, 3 Entonces, dosis. también pueden hacerlo con el spray. Si no tienen el nebulizador y tienen el spray, como es un niño con 7 años, y eso tienen que reevaluar muy bien. Miren, eso de las crisis, de pronto no está haciendo bien porque no está usando la aerocámara y no sabe todavía usar bien el spray. Todo eso tienen que preguntar y muchas veces sentarse con el niño a enseñarle cómo tiene que hacer esto, cómo tiene que hacer las inhalaciones. Ajá. Bueno, sigamos. Siguiente. Bien. Y en cuanto a la conclusión del caso, pues tenemos un paciente que presenta un caso típico de asma, puesto que presentó factores de riesgo y la clínica correspondiente a esta patología. El paciente, bueno, presentó varios factores de riesgo que Ya, y está favorecen en el crisis. desarrollo de asma. Está en crisis. Sí. Está en crisis, ya. Sí. Como los antecedentes familiares, el humo, la exposición pasiva y activa del tabaco. Además es un niño mayor de 6 años y que ha presentado los síntomas y signos característicos y ha tenido 5 episodios de broncoespasmo en los últimos 6 meses. Es decir, que también es un asma mal controlada. Exacto. O sea, asma mal controlada y no sabemos si es porque no tiene el debido tratamiento o porque lo está realizando mal. Ajá. O sea, Bueno, está mal controlado. el niño fue tratado con nebulización de salbutamol, 1 gota por kilogramo de peso, más 3 cc de solución salina cada 15 minutos y se reevaluó. Al reevaluar al paciente a los 15 minutos se objetiva buena respuesta al tratamiento con mejoría clínica. Ha desaparecido la dificultad respiratoria, mejoró la ventilación persistiendo algún sibilante aislado y también mejoró la oxigenación. Eso sería todo entonces sobre el caso. Retroceda, por favor, la diapositiva. Ya. En este caso, en la conclusión también, bueno, ustedes tienen que ir entre las conclusiones, tienen que ir a analizar este caso en cuanto al posterior acompañamiento. Entonces, en este caso también tiene que ser un niño que tiene, o sea, no solamente termina en mejorar esta crisis, tienen que evitar que ese niño siga siendo crisis. Porque ustedes saben que mientras más crisis hagan, primero la calidad de vida del niño es mejor. La calidad de vida no es buena de un niño que tiene que estar todos los meses en el hospital. Y eso porque ya está en crisis
que ya tiene una crisis más severa y que va al hospital. Ustedes no saben cuánto ha tenido esa falta de respiración que no lo deja hacer su vida, sus actividades cotidianas del día a día. ¿Sí? Entonces, es un niño que no está siendo bien tratado, es un niño que no está teniendo una buena calidad de vida, por ende, es un niño que no está dando todo de por sí. O sea, es un niño que seguro que su nivel escolar está bajo o comenzó a bajar, es un niño que puede pasar irritable, es un niño que no está respirando bien y por ende su función pulmonar no está afectada. Entonces ese niño no termina solo en mejorar la crisis. Ese niño tiene que seguir un acompañamiento. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el caso? Doctora, una pregunta. Buenos días. Decía que generalmente se exacerba las crisis en las noches. Me parece que era así en las noches y... ¿Por qué pasa esto? No, esto de aquí no, creo que en el caso no mencionó eso de que se sucede más en la noche. No. Lo que se mencionó es cuando estaba dando la exposición, dijeron que se produce más que la mayoría. ¿Por qué? Porque en la noche el niño está durmiendo y es cuando hay menos donde duerme el niño, o sea, va a estar respirando prácticamente los alergenos, va a estar en un ambiente cerrado y el niño no mueve secreciones porque el niño no está hablando, el niño solo está solo respirando, entonces el niño no está moviendo sus secreciones. No, entonces eso hace que se produzca más en la noche. El niño está durmiendo, entonces no está hablando, no está moviéndose, no. Puede estar moviendo, pero de una forma limitada, no es que está caminando, entonces no mueve secreciones. Y como no mueve secreciones y está respirando prácticamente el mismo ambiente, por eso es recomendable en estos niños que abra las ventanas, que haya circulación de aire y que evitar todo lo que tiene en el cuarto. Como ya dijeron por ahí, creo que fue Giovanna, tiene que sacar todo, tiene que sacar peluches, tiene que sacar alfombras, tiene que sacar, y tiene que ser ese trapeado, o sea, no puede trapo mojado, o sea, no puede estar barriendo, porque levanta el polvo, y esas partículas quedan en el aire. Entonces son los que, entonces como tengo un ambiente cerrado, ahora ya tenemos que vivir abiertos, ¿no? Por todos lados, tiene que estar todo abierto, aunque con nuestros amigos, los colaboradores, que nos llevan las cosas, ¿cómo vamos a vivir con puertas y ventanas abiertas? Tendremos que tener rejas, enrejados. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta, doctor. De acuerdo a su experiencia, ¿qué tan frecuente es o sea, que estos niños asmáticos pues presenten por alergia alimentaria? ¿Es algo frecuente que tengan como este factor predisponente o realmente no? Bueno, como factor desencadenante, sí. Como factor desencadenante y medicamentos también. Tuve una niña que reaccionó al albendazol, tomó un frasquito de albendazol y desarrolló una crisis de asma. Entonces también no solamente al medicamento, sino también al... Pero en cuanto a frecuencia, yo veo que más los alimentos favorecen más bien a las dermatitis atópicas y a las, o sea, el asma no. Quizás porque también el asma es un poco menos frecuente que rinitis crónica, dermatitis atópica ahora la dermatitis atópica está arriba. Entonces, quizás eso vaya, pero sí, o sea, uno tiene que evitar, tiene que comenzar, y la importancia de la ablastación, ya que hablaste de la alimentación, la ablastación es importantísima, y con qué inician los niños. Si ustedes ven que tienen factores de riesgo familiares, como en este caso mamá y papá alérgicos, en ese niño ustedes tienen que demorar la alimentación complementaria, comenzar
comenzar cuando tienen que comenzar, es decir, a los 6 meses, y comenzar de una forma que vamos desensibilizando. No podemos comenzar que sí, que hoy día le damos frijoles, mañana le damos zanahoria, papa, o sea, no, tenemos que ir poco a poco con los menos alergénicos. Frutilla, mora, piña, fuera. Eso tiene que comenzarlo después del año, y con muy pocas cantidades. Vamos a ir cantidades de poco a poco. Entonces, si específicamente decir, no, comió huevo y eso le desencadenó asma, no es muy frecuente, digamos así, al alimento. Pero sí en el asma, sí tenemos que nosotros evitar algunos tipos de alimentos porque sí, impiden que mejore. Esto es mi experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. A la larga, En este caso, están limitados en algunas cosas, ¿no? Pero no quiere decir que de vez en cuando no lo hagan. Pero no pueden abusar. Niños otros niños comieron parrillada, oye, de la parrillada, la mayonesa, las especies, los condimentos. Entonces, esto es importante también. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien iba a hablar? doctora, en este caso, ¿cuál sería el seguimiento para este determinado paciente? En este caso, controlar bien la crisis. Primero, controlar bien la crisis. Dejarlo al niño sin nada de vigilancia. Tienen que ver también si no tiene una infección sobreañadida, entonces tienen que buscar el examen de orina, radiografía de senos paranasales. En este caso, tienen que también hacer radiografía de tórax. No tanto pensando en neumonía, no, pero pensando en ver cómo están en sus pulmones. Entonces ya, una vez que tenemos también los lados, tenemos que hacerle, como ya tiene 7 años, le podemos hacer una inmunoglobulina que en la biometría tenemos que evaluarlo, cómo están los eosinófilos. Y como está así en crisis, o sea, en este caso sería un antileucotrieno, un glucocorticoide y un broncodilatador de larga. Eso para el acompañamiento. Y poco a poco ustedes van sacando y se quedan más bien con el glucocorticoide inhalado o con el antileucotrieno. Son los últimos 2 en que ustedes sacar. Entonces los sacan y de ahí se quedan solos. Y claro, usan el salbutamol o el broncodilatador de corta duración, lo usan en crisis, entre crisis. Tiene que indicar que el broncodilatador de corta duración tiene que cargarlo inclusive en la mochila o cuando va a hacer ejercicio. Tienen que ver también si el ejercicio, aunque ahí dice que no, pero si el ejercicio también favorece a presentar esa crisis. No quiere decir exclusivamente a veces solo en crisis, sino que ustedes se van a encontrar, no, está faltando el aire, está bien. Y tienen que descartar otros tipos de veces, como rinitis, ver cómo está respirando. Miren, ya que hablaron de la experiencia, algo muy frecuente a veces, lamentablemente no vamos a hablar sobre rinitis, pero algo muy frecuente es buscar al médico por dolor en el pecho, por taquicardia, o sea, van y se quieren cita con el cardiólogo, porque les falta la respiración, principalmente cuando están haciendo ejercicio. Y lo que tienen es una dificultad para respirar por la rinitis. Entonces no es nada de corazón. El problema es la rinitis. Ustedes ahí le mandan un corticoide tópico en cuanto a en nasal y se van a dar cuenta cómo mejora. Es una belleza, o sea, mejora, es un buen tratamiento. Y yo les mando también el antileucotrieno. Después en la siguiente cita les van a decir, no, ya no tienen dolor en el pecho, ya no deben estar respirando mejor. Pero eso sí tiene que ser la disciplina del paciente a que se adhiera al tratamiento. Eso es importantísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Marcaron asistencia. Sí, doctora. Génesis Anchundia. Génesis. Presente. Diana Urbano. Presente, doctora.
Isabel Castillo. Isabel Castillo. Ella tiene Creo que se le problemas acaba con de el desconectar ahorita. internet. Ajá. Sí, sí, tiene problemas con el internet. Angie Castro. Presente, doctora. Brenda Cedeño. Presente, doctora. Luis Enrique Cedeño. Luis Cedeño. Presente. José Cedeño. Presente. Giovanna Cedeño. Diana Ceballos. Aquí estoy yo, Giovanna Cedeño. Presente. Diana. Zuleiri Ceballos. Presente. John Coveña. Lina Coral. Lina Presente. Coral. Presente, doctora. Dixie Finel. Dixie. Dixie Finel. Dixie Finel. Ella tiene asistencia, pero le hice una pregunta, no apareció y no contesta ahora. Dixie. Dixie Finel. Shirley. Shirley Garcés. Shirley Garcés. Presente. Sakia García. Saskia no Sakia tiene García. micrófono. Escribió en el grupo. Carol García. Presente. Evelyn García. Presente. Presente. ¿Sí se escuchó? Carol. Presente. Carol ya dijo presente. Carol no aparece. Evelyn, Presente, sí. doctora, ¿me escucha? José Gregorio. José Gregorio. José García. Presente. El doctor está escribiendo en el chat presente. Angeline. Alexander Ibarra. Presente. Presente, doctora. Alejandra. Mirka. Presente. Grace. Presente, doctora. Brian. Presente, doctora. John Paul Monge. Presente, doctora. Pedro Montenegro. Presente, doctora. Tampoco respondiste cuando te llamé. Javier Monterrioca. Raiza Monterrioca. Presente. Presente, doctora. Elías Moreira. Ah, no, fue Elías que Presente, no buenos días. Pedro, fue Elías. Elías. Presente, doctora. Elías, te pregunté y no apareciste.
Solo me preguntó una sola vez y ahí habló José Carlos, por eso no le interrumpí. Ah, ya. Vivian Muñoz. Vivian. Presente. Presente. Denis Palacios. Presente. Carlos Palma. Vaneso. Presente. Jean-Pierre Pinargote. Presente, doctora. Kelly Rosado. Presente. William Sánchez. Ari. Presente. Presente, doctora. Ari, no estabas ahí, ¿ah? Te pregunté 10 veces. Mildred, Doris. Doris Solórzano. Presente, doctora. Arelis, Geraldine. Presente. Jaira. Presente. Zuleira. Presente. Carla Zambrano. Presente. Listo. Leonela. Presente. Repito. Dixie. Dixie. Dixie Espinel. Sí, pésimo puto. ¿Saben algo de Dixie? Despiértenla. Y Dixie se fue. Y Dixie se fue. Sí, porque ella puso asistencia y se fue. Pero está en línea. Escribí en el chat. Le pregunté también y no respondió. Dice que no tiene audio, doctora. Sí, pero nunca ha respondido. No se duerman en clase. Si tienen sueño o creen que está aburrida la clase, pueden escribir y decir, vamos a esperar un poquito para se levantan, se toman agua, levantan los brazos, pero no se duerman, es peor, me ponen asistencia y se van. Bueno, entonces el día jueves vamos a ver reflujo gastroesofágico. Constipación está alerta porque de pronto seguimos con constipación el día jueves. El día jueves van a tener evaluación. Ya que hoy día no me contestaron algunos. Bueno, hasta mañana. ¿De qué temas, doctora? Gracias, doctora.